Excelente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se obtiene? Solo voy a mostrarles nada más, para que no quede vacío. Lo que entendemos que ya partimos de un triángulo rectángulo. Si el ángulo agudo es teta, está claro que la tangente de teta después se define como lado opuesto sobre lado adyacente. Eso es B sobre A. Para que sea seno sobre coseno hay que recordar cuál sería el seno, cómo se escribiría el seno de aquí y cómo se escribiría el coseno utilizando ese triángulo. Según la definición, el seno es el lado opuesto sobre la hipotenusa. Eso nos llevaría a B sobre C. Y el coseno es lado adyacente sobre hipotenusa. A sobre C. Si la tangente ya es este valor, entonces, note usted que ya tiene el B y el A. El B del seno que está en el numerador, le falta el C. Y el A del coseno que está en el denominador. Entonces se aplica una propiedad que hay que recordarla. ¿Qué propiedad? Voy a hablar de otros números para no confundirlo con ese C y ese A. Imagínense que se tiene una fracción. Esta es propiedad de la aritmética. Tiene la fracción usted de la forma P sobre Q. Una fracción cualquiera. Si esa fracción se divide entre un mismo valor distinto de 0 colores, vamos a ver. Yo divido este entre H distinto de 0, y este entre H. La fracción sigue siendo la misma, con H distinto de 0. ¿Estamos? Se puede probar. En realidad lo que tendría usted es P sobre H, Q sobre H. Si usted simplifica la fracción, hay que recordar esta propiedad. Nos va a ser útil para probar algunas identidades también, cuando sea el momento, ¿no? Este P se multiplica por H, queda H en el numerador. Y este Q se multiplica por H, estas H se van a cancelar, ¿no? Y lo que me queda al final es P sobre Q. Es decir, que cuando se tiene una fracción y se dividen los términos de la fracción por un mismo número, la fracción sigue siendo la misma. Y eso es lo que voy a usar aquí. Como la tangente ya sé que es igual a B sobre A, que tiene que ver con el seno sobre coseno, solo faltaría el C. Entonces divido el numerador entre C y el denominador entre C. C es distinto de 0 porque es la hipotenusa y es la longitud de un segmento, no puede ser 0. Es un segmento que existe. Inmediatamente, esto que se llama B sobre C, para allá, puede sustituirse por el seno de teta. Entonces pongo, ya con ese comentario, digo, ah, bueno, este es el seno de teta. Y esto sería el coseno de teta, ¿no? De ahí donde viene la primera de la identidad de tangente y cotangente. Lo mismo haría con la tangente, con la cotangente. Del mismo principio. Pues esto es lo que le están explicando aquí, ¿no? Eso es lo que le están diciendo. Parten con la tangente, que es igual a B sobre A, del triángulo, y luego dividen entre C, porque ese es distinto de 0, llegan a eso. Lo mismo hacen con el coseno, con la cotangente. Y ahora les voy a mostrar, voy a borrar esto, comentario nada más. Sí, voy a quitar esto. De todo modo está a la derecha. Lo único nuevo aquí de repente es la propiedad. Y por último, ¿de dónde sale, por ejemplo, que el seno cuadrado es igual que el seno cuadrado más el coseno cuadrado es igual a 1? Se parte entonces del teorema de Pitágoras, que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de cada cateto. Eso está mostrado a la derecha, aquí donde estoy trabajándolo. Está dicho aquí, ¿ve? Nomás que lo ponen al revés. Recordemos, y voy a poner la lista otra vez, que el seno de teta, según el triángulo, es B sobre C. Eso sí me sirve. El coseno de teta, eso sí lo vamos a necesitar, es A sobre C. Téngalo presente. Entonces, recuerden que lo que andamos buscando es probar que el seno cuadrado de un ángulo más el coseno cuadrado de ese mismo ángulo es igual a 1, que es la primera identidad que Pitágoras nos da. Entonces, para tener un seno necesito tener un B sobre C. Entonces, ¿qué se hace en teoría? Eso se lo están mostrando aquí. Como es una ecuación, yo puedo dividir la ecuación entre un número que no sea 0. Seno es 0. ¿Qué ando buscando? Que al simplificar debajo de este A me quede un C. Ando buscando este. Y que debajo de este B me quede un C. Ando buscando aquello, el seno y el coseno. Simplifique, divida, distributiva. A la izquierda me queda 1. Ese 1 ya viene siendo este, ¿no?
Aquí me quedaría a cuadrado entre c cuadrado. Todavía no está visible el seno, pero ya casi. Y en el otro, que es esto que está aquí, ¿ves? No, pero aquí lo hacen de un solo. Aquí sería b cuadrado sobre c cuadrado. Casi es el seno y el coseno, excepto que lleva cuadrado y aquí no hay cuadrado, ¿no? Puedo hacer algo con estas ecuaciones originales o lo hago aquí. Aquí puedo aplicar división de potencia del mismo exponente para llegar a esto. Y esto va a ser el seno, ¿no? Y esto va a ser el coseno. O de estas que ya conozco, yo elevo al cuadrado. Puedo hacer esto, ¿no? Si yo tengo seno de teta igual a b sobre c, como es una ecuación, yo puedo elevar al cuadrado a ambos lados. Elevo al cuadrado aquí y elevo al cuadrado allá. Válido. Aquí sería el seno cuadrado de teta, si lo quiero hacer así, ¿verdad? Es igual a b cuadrado sobre c cuadrado. Eso quiere decir que este b cuadrado sobre c cuadrado, que ya está aquí, este debería ser en el fondo el seno cuadrado. De un solo lo puedo poner. Si lo quiero hacer de esa forma, no usar lo que ellos proponen. Este es seno cuadrado de teta, ¿no? Lo mismo haría con el coseno. El al cuadrado aquí sería coseno cuadrado, aquí sería a cuadrado sobre c cuadrado, pero es este, ¿no? Aquí pongo coseno cuadrado del ángulo teta y el 1 lo copio. Luego se escribe de manera tradicional. Se empieza, como es una ecuación, es verdadera y esto es una suma, son números reales, es conmutativo. Lo puedo escribir como el seno cuadrado de un ángulo más el coseno cuadrado del mismo igual a 1, que es la primera identidad de Pitágoras. De ahí se sacan las demás, como lo mostraba en la última de las clases, dividiendo este entre seno cuadrado entre coseno cuadrado. Aquí tiene la primera de Pitágoras. Voy a borrarla porque está explicada aquí en el material. Solo es para efectos de lectura y que sepa de dónde viene. Borro todo esto. No más voy a trabajar en este material, en este libro. Sobre él ya no. Solo era para recordar. Porque el resto de explicación ya está, pues. Con eso tengo la idea de cómo surgieron estos, ¿no? Están ahí. Y el resto. Luego, voy a mostrarles también cómo utilizar estas identidades para calcular valores exactos de funciones trigonométricas. Recordemos que uno de los objetivos en esta trigonometría es calcular valores exactos de funciones trigonométricas, valores aproximados. Lo de aproximados lo vimos y se usa la calculadora. Había que tener cuidado, por ejemplo, con el sistema que se está trabajando. Aunque la calculadora también da valores exactos. Pero la calculadora, tenemos que aprenderlo a hacer a mano. Por ejemplo, como un ejemplo, para utilizar estas identidades, imagínense que se le da, suponga, dado que el seno de un ángulo, voy a llamarle teta, es igual a raíz de 3 sobre 2, digamos, de 3 sobre 2. Le pido, coma, encontrar o calcular el valor exacto. Exacto. Esto se puede hacer de varias maneras. De las otras funciones trigonométricas. Otras funciones trigonométricas. Excelente. ¿Qué quiere decir? Que estaría pendiente como tesis, este no, porque ya lo conozco, pero sí faltaría este, ¿no? Sí faltaría también esta. Son las demás, son 6. Todas estas harían falta, ¿no? Y aquí puedo poner secante y cosecante, ¿verdad? La cosecante es la más fácil, porque ya me están diciendo que el seno es esto. Entonces la cosecante es la que da la vuelta, pues. 2 sobre raíz de 3 y racionalizo. Esa ya viene dado por las propiedades y las identidades de funciones recíprocas, que se escribe como 2 raíz de 3 sobre 3. Es decir, que si me dan una función trigonométrica, en realidad son 2, porque calculo la recíproca fácilmente. Dado el seno, ya tendría entonces la cosecante. Me faltaría el coseno. ¿Cómo hago para calcular el coseno? Para el coseno puedo usar identidad. Mira, esta identidad me dice que es una ecuación también. Me dice que es una ecuación en 2 variables. Si conozco el seno cuadrado, puedo calcular el coseno cuadrado. Aunque aquí me dice que no sea cuadrado, debe ser lineal. Si conozco el coseno cuadrado, puedo calcular el seno. Entonces voy a utilizar esta identidad. Cuando conozco un seno y un coseno, esta es la que voy a usar para calcular el otro. Cierre el micrófono.
¿Qué variables tiene esta ecuación? Como funciones, ¿verdad? Quitando el ángulo, porque aquí también sería variable el ángulo, pero ese es después. Imagínense que son las funciones trigonométricas. Tendría dos. Si conoce una de ellas, va por la otra. Es claro que aquí no conozco el seno cuadrado, lo que conozco es el seno, pero puedo usar esa ecuación. Entonces lo haría más o menos así y aplica para las demás. La idea dice, bueno, a ver, así. Lo que dice es que el seno cuadrado, que lo puedo escribir así, más el coseno cuadrado de un ángulo es igual a 1. El seno cuadrado no lo conozco, pero sí conozco el seno y está representado por raíz de 3 sobre 2. Supóngase usted. Esta ecuación es en una variable. Resuelva para el coseno. Entonces, me quedaría que esto sería 3 cuartos, 3 cuartos, ¿sí? Ya elevando al cuadrado, más coseno cuadrado del ángulo igual a 1. Despeje para el coseno cuadrado. Una ecuación cuadrática ordinaria. Aquí sería 1 menos 3 cuartos. Aquí debería ser proceso largo. Hay otros procesos más cortos que este, pero por lo menos de una idea. 1 menos 3 cuartos, ¿cuánto sería? 3 cuadrados. Un cuarto. Un cuarto. Entonces voy por un cuarto. Voy a poner esto que no parece cuadrado. Facilito. Bonito es esto también. Es decir, que es un cuarto. Ahora voy a sacar raíces, pero es ecuación. Coseno es más menos la raíz de un cuarto. Y la raíz de un cuarto debería ser más menos un medio. Hay dos posibles soluciones, dicen, para la ecuación. ¿Estamos? Aquí voy a hacer comentarios adicionales. Como el ángulo es agudo, el ángulo teta es agudo, supóngase usted que teta es agudo. Agudo significa que su medida está agudo. Está entre 0 y 90. Adelanto esto, que más adelante también lo explico. Cuando los ángulos son agudos, las funciones trigonométricas todas son positivas. Es decir, que aquí en este caso, repito, para un ángulo agudo, cualquiera, las funciones trigonométricas siempre son positivas. Ya vamos a ver dónde sale esto. Si eso es cierto, dado que teta es agudo, o me lo dicen por hipótesis, supóngase, entonces el resultado debería ser un medio. Y con eso tiene el coseno usted. Es más, lo puede comparar con la tablita que ya hizo. Entonces aquí pongo un medio. Para la tangente, puedo usar esta identidad. Si conozco, por ejemplo, la secante, pero claramente la secante la conozco porque tengo el coseno. Puedo calcular la secante, pero como ya tengo una identidad nueva, que es la identidad de tangente y cotangente, esto también lo puedo escribir como seno de teta sobre coseno. Es decir, que aquí tengo alternativas y la respuesta es la misma. Sabiendo que el seno, yo me lo dan, raíz de 3 sobre 2. Y el coseno lo acabo de calcular, que es un medio. ¿Cuánto da eso? Raíz de 3. Raíz de 3 se cancelan los medios. Este estaría en el denominador y este en el numerador. Ya tengo la tangente. La cotangente es el recíproco de esta. Listo. La secante es el recíproco de aquel. Y aquí les mostré cómo usar identidades fundamentales para calcular valores exactos de funciones trigonométricas siempre y cuando conozca una función trigonométrica. Entonces, en el fondo, si se conoce el valor exacto de una función trigonométrica, siempre será posible calcular las restantes. Si es importante el ángulo, es decir, si es agudo, si está en el segundo cuadrante, si está en el cuadrante número, cuando hablamos de, recuerda que estamos hablando de ángulo en posición estándar. Si el ángulo está en el primer cuadrante, que es agudo, si está en el segundo cuadrante, que no es agudo, y así. Eso va a ser de suma importancia más adelantito cuando lo explique todo eso. Entonces aquí por lo menos menciono la palabra agudo, para recordar que cuando le toque calcular radicales aquí, raíces para eliminar cuadrados, no se toma nunca la respuesta negativa. Eso sería una muestra del uso de esa identidad fundamental, entre otras cosas, porque tiene un montón de aplicaciones, pero no venir a enredarme con eso. Lo que quería mostrar esta vez, me voy hacia abajo, aquí tengo teoría, las identidades fundamentales, es las funciones trigonométricas de un ángulo cualquiera. ¿Por qué? Porque hasta hoy estaríamos amarrados a operar con funciones trigonométricas de ángulos agudos en un triángulo rectángulo, y eso nos quedaríamos totalmente restringidos. Por lo tanto, entonces, necesitamos algo más. Algo que me conecte la trigonometría generalizada, ya no con triángulos, ya no vamos a necesitar triángulos. Pero para ello se necesita
teoría. Y esa teoría viene dada como una definición. Aquí tenemos la definición de las funciones trigonométricas de cualquier ángulo. Ya no voy a necesitar triángulo, pero lo primero es lo primero. La teoría con su interpretación para luego aplicación. Adelanto que esta definición tiene múltiples aplicaciones. Vamos a verla en el material hacia abajo. Dice, sea θ un ángulo en posición estándar. ¿Qué era posición estándar? ¿Alguien me acuerda? ¿Cuándo un ángulo está en posición estándar? En el plano cartesiano. Oh, pero eso no es suficiente. Cuando el vértice se encuentra en el origen y el lado terminal no está en el eje, ninguno de los dos ejes. El vértice está en el origen. Y Está el lado, aquí, Y el lado inicial Ya en en X X. positivo. en el eje X positivo, lo que llama lado inicial. Y porque un ángulo tiene dos lados. El lado terminal en ninguno de los ejes. Excelente, es decir, que aquí entró un concepto nuevo. A este se le llamaba lado inicial. No en los ángulos anteriores, ya en posición estándar. Y este se le podría llamar lado terminal. Entonces, lado terminal ubicado con libertad de giro, e incluso a favor de en contra de las manecillas del movimiento de las manecillas de un reloj o a favor. Es decir, que un ángulo se puede medir de dos formas. A pesar de que este ángulo se llame θ, que representa la separación, supóngase que este es el lado inicial y este es el lado terminal, habría que saber cómo se rotó el lado terminal. Si fue a partir de este lado inicial, con movimiento a favor de las manecillas del reloj, que habíamos dicho que ese ángulo se llamaba, la medida es negativa. Y si lo tomaba usted con movimiento en contra del movimiento de las manecillas de un reloj, ese θ se llamaba positivo, eso ya se vio. Entonces, posición estándar se refiere a que están hablando de ángulos con ubicación en el plano cartesiano como las condiciones dadas. Listo. Aquí le dicen después, además, mira, un sistema de coordenadas rectangulares, plano cartesiano, y sea P un punto cualquiera con coordenadas X, Y, un punto cualquiera, pero que no vaya a ser el origen, que no vaya a ser este. Prohibido que sea ese. En el lado terminal de θ. Es decir, que el lado terminal, supóngase, lo voy a poner en rojo. Estoy leyendo e interpretando al mismo tiempo. Este es el lado terminal. Puede ser cualquier punto aquí, excepto este, que también está en el lado terminal, pero no puede ser el origen, por definición, prohibido. ¿Estamos? Entonces, luego dicen, si la distancia del origen al punto P, imagínense que el punto P está aquí, la distancia del origen al punto P sería esto. Si la distancia, este es el origen que están dando vértices, si la distancia del origen al punto P, que lo están nombrando de esta manera, es igual a R de radio, y además se calcula como la raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado. Fíjense que eso es Pitágoras. Se los voy a mostrar para que den una similitud de esta fórmula con lo que ya conocen. Por esto que está en rojo. Lo voy a leer todo para que no llevarlo despedazado. Dice, si la distancia desde el origen al punto P es igual a R, igual a raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado, ese X cuadrado tiene que ver con este, ¿no? Que es el dado. Y ese Y cuadrado tiene que ver con la segunda componente del punto, de ese par ordenado. Esos son los X que están ahí. Entonces empiezan a definir todas las 6 funciones trigonométricas. Todas ellas. En el caso del seno, del ángulo, que es un ángulo cualquiera, por definición, lo único que necesita que esté en posición estándar, es igual a Y sobre R, es decir, la segunda componente del punto dado sobre lo que están llamando radio y que se calcula con esta fórmula. Puedo revisar las demás. Aquí tengo el coseno. Ya no tendría que hablar de la cosecante porque es el recíproco. O le vuelta a eso, pues. El coseno se define como la primera componente del punto sobre el radio. Es este, R, ¿no? X sobre R. No tengo que hablar de la secante, su forma. Su forma no. Ahora, hay unas cosas aquí que vale la pena comentar. Aquí sería distinto de cero. ¿Por qué será ese? X distinto de cero. La tangente se define como Y sobre X. Y aquí dicen que X no es cero. Estas son las definiciones para un ángulo cualquiera, que no depende del ángulo si es agudo, no, depende del punto. Porque aquí lo que puedo ver, para empezar, este R siempre será positivo, a pesar de que se calcula con raíz cuadrada. Mire que aquí no dice más menos.
No aparece eso. Eso quiere decir que lo que llaman radio es positivo siempre. Es una distancia, pues ya lo están diciendo, pues si es distancia, la distancia no puede ser negativa. Al ser positivo, el radio, el signo de un seno depende solo de este y, porque el radio es positivo. ¿Y y quién es? Un punto cualquiera, un número real. Y es real. Y si es real, ¿qué significa? Que puede ser real positivo, que puede ser real negativo, pero también puede ser cero. Entonces, quien tiene signo es y. Quien tiene signo aquí es x y y. Todo lo que dependa de x y y aquí, su signo depende de esa variable. Por ejemplo, aquí dice que el coseno es x sobre r. Este no genera signo. Quien genera signo es la x. Por ejemplo, ¿qué pasa si la x fuera negativa? Supóngase que pongo signo menos. Y este es positivo. Aplicaría menos entre más para recordar la teoría del colegio. Quito esto. ¿Cuál es el comentario? Entonces, quiere decir que los signos de las funciones trigonométricas dependen de eso. Y aquí no. Porque la tangente depende tanto de x como de y. Juegue con los signos. Es una fracción. Si los dos términos de la fracción tienen igual signo, es positivo. Yo no sé si se acuerda de eso. Teoría, para recordar un poco. Perfecto, pero quiero mostrarles de dónde viene esta fórmula de radio. Venga, para ello me voy a ir al plano cartesiano y mostrar un poco la interpretación gráfica o geométrica se llama. Pero voy a ponerle el sinónimo de gráfico, de la definición. ¿Qué dice la teoría? Voy a tomar un caso particular. Como la definición empieza mencionando un ángulo en posición estándar, entonces voy a empezar con ese ángulo en posición estándar. Con la diferencia que el lado terminal lo voy a poner en rojo. Este es el que voy a llamar lado terminal. Ya sé que este es el lado inicial siempre. Supóngase que el ángulo θ es este. Y lo he medido con movimiento del lado terminal. Estamos en contra del movimiento, valga la redundancia, de las manecillas del reloj. Supóngase que este es el punto P, color verde. Un punto P que puede estar en cualquier ubicación de este lado, excepto en este origen. Aquí no puede estar. Por definición, distinto del origen. Entonces, si este es el punto P, me dicen que las coordenadas vienen o se llaman XY. Eso lo dice la definición. Pero por gráfica en el plano cartesiano, si tiene las coordenadas, la X siempre se lee del eje X. Aquí debería estar la X, ¿no? Y allá debería estar la Y. Por eso se conoce esto como sistema de coordenadas rectangulares. Porque lo que se forma con el plano cartesiano y las coordenadas o las trazas de las coordenadas es un rectángulo. Este es un rectángulo, ¿no? Particularmente, estos son triángulos rectángulos. Aquí es perpendicular, allá es perpendicular y aquí es perpendicular. Estos serían triángulos rectángulos. Con toda confianza son triángulos rectángulos. Sin ningún problema. Si es triángulo rectángulo, pues lo puedo explicar en otro lado. La distancia del origen a este punto se llama X. Este cateto es X, la longitud. Tómelo como longitud. De hecho, aquí, por haberse desplazado del origen a la izquierda, debería ser negativo, pero supóngase que la longitud es positivo, como distancia. Para el triángulo, si quieren me concentro con este. Pude haberme concentrado también con el de arriba, porque también es triángulo rectángulo. Si esta es una diagonal de ese rectángulo que se genera en el plano cartesiano. Y la distancia que hay del origen hasta este punto en el eje Y, pues es la distancia Y. Todo esto es la longitud Y. Ese Y lo puedo marcar aquí, que sería la longitud del otro cateto. Este segmento, entonces, con respecto a este triángulo, sería la hipotenusa, y es lo que están llamando R. Es lo que dice aquí. La distancia del origen al punto le llaman R. De radio, ya le voy a explicar por qué se llama radio. Y claramente, ese R cuadrado, como es hipotenusa para este triángulo, la hipotenusa al cuadrado, excepto que escribo R, sería igual a la suma del cuadrado de los catetos, que se escribe así, ¿no? No es esto, pones triángulo, ¿no? ¿Estamos? Se formó ese triángulo. Y si despejo para R, solo quite la raíz, solo quite el 2. Con la diferencia que ese R no es un número cualquiera, es una distancia y no puede ser negativa. De ahí viene la fórmula de lo que llaman R. Entonces, tiene que ver forzosamente con Pitágoras. Y no solo eso. Resulta ser que esta es una ecuación en 3 variables. O si no, tome esta. Si conoce quién es X y Y, calcula R. Los cuadrados ya sabe cómo se manipulan. Si sabe quién es X y R, calcule Y.
Si sabe quién es R y E, calcule X. Es decir, que de aquí esto me sirve para encontrar el valor de una de las variables conociendo dos, que es la teoría de Pitágoras. Con la diferencia que aquí me dan despejadito el radio, por si lo ocupo. No lo necesito. En realidad la más valiosa es esta. Y esta la platico nada más porque esta es la fuerte. De ahí viene eso. Ahora, ya tengo por de dónde salió la fórmula. Ahora la pregunta es, ¿y por qué le llaman R de radio? ¿Qué tiene que ver esto con radio? Excelente. Entonces, ya sabemos que el vértice, por definición de posición estándar, está en el origen, al ser este radio siempre se puede trazar o mover de esta forma para conseguir una circunferencia imaginaria, mire así, ¿ve? Donde esta longitud es el radio. Esta longitud es R, esta longitud es R, este es R, este es R. De ahí viene, dado que estamos hablando de ángulos en posición estándar y este es un segmento que perfectamente lo puedo rotar y tiene libertad para rotarlo, siempre se va a poder formar una circunferencia. Siempre, al rotarlo, al girarlo, puede ser en cualquier dirección, de acuerdo a la medida de ángulo, porque está relacionado con ángulo. De ahí viene por qué le llaman R. Entonces, creo que quedó claro por de dónde sale esta fórmula. No necesito enredarme, es Pitágoras en el fondo. Y tiene que ver con tres variables. Las variables del punto dado, que aquí aparecen, o a la derecha. ¿Estamos? De acuerdo a lo de Pitágoras. Y luego, ¿por qué le llamaron R? Finalmente, de esto, y borro todo este montón de rayas que tengo aquí raras, extrañas. Recordemos entonces, el seno es Y sobre R. Este Y, segunda componente sobre el radio. X sobre R, Y sobre X. Y no necesito triángulos. No necesito mostrar triángulos para nada. Algunos se acostumbran a seguir usando triángulos. Se acostumbran para eso. El problema de los triángulos es que el ángulo que necesita usted debe ser este. O este. Pero mire cuál es. Se puede manipular. Se pueden hacer ciertos trabajos, pero no es recomendable. Olvídese de los triángulos. No los necesito. Porque si voy a usar triángulos para funciones trigonométricas, debería utilizar estos ángulos agudos nada más. No los necesito. La idea es que no lo necesite. Lo puede hacer perfectamente. Aquí puedo usar alguna teoría para lograr determinar que el ángulo θ también se puede poner ahí, pero esa es teoría aparte. No lo necesito, eso lo voy a aprender quizás más adelante, pero ahorita no. Basta con recordar que con estas condiciones el seno del ángulo es Y sobre R. Agárralo del punto. Y el coseno es X sobre R. Ese es suficiente. La tangente es Y sobre X. Es decir, que la tangente ocupa solo esos dos puntos, igual que los demás. Ocupa radio. Ahora, note que en esta primera ecuación que tiene tres variables, ¿para qué me va a servir esta ecuación? Primero, es una ecuación, igual que todas. Variables originales, funciones trigonométricas solo es una, en todas ellas. Yo no miro dos funciones aquí. Y no solo eso, son lineales. Yo no miro que diga cosenos cuadrados, ni tangentes cuarta, nada. Son lineales. Es decir, que lo que genera esto son funciones trigonométricas lineales para un ángulo cualquiera. Ya no es agudo. La medida que usted se le antoje. Pero en mi primera ecuación yo no miro que diga que algo es distinto de cero. En estas primeras dos no hay ninguna restricción. No hay nada de eso. Pero a partir de la siguiente, mire lo que dice al final. Mire lo que dice al final. Dice que X no debe ser cero. ¿Por qué? Porque recuerde que X tiene que ver con un par ordenado. Y esos valores son números reales. ¿Qué pasa cuando sean cero? No pueden ser cero los dos al mismo tiempo, porque si son cero la X y la Y, el par ordenado es este, y este es el llamado origen, que prohíbe la definición. Es decir, cuando tiene un punto usted sobre el lado terminal del ángulo, no podría ser con coordenada 0,0, porque eso se convierte en el origen, y dice que no debería ser el origen nunca. Por lo tanto, de este par ordenado puede ser cero a lo más uno de las variables. Si la X es 0 se escribe así, que sería un intersecto en Y, de lo que sabe de 110. Si la Y es 0, se escribe así, la X no puede ser 0. Esto sería un intersecto en X. Así mismo. Este sería distinto de 0, porque si no es el origen, y este distinto de 0, en esas dos cosas. Pero sí puede ser 0, una y solamente una de las variables. ¿Estamos? Eso es válido. ¿Qué pasa entonces? Quiere decir que el lado terminal sí puede estar en los ejes. ¿Qué pasa cuando el lado terminal esté aquí? El punto podría ser esto, pero este punto se llama intersecto en Y. Y las coordenadas son 0 para X y un Y distinto de 0. ¿Qué pasa cuando el punto esté ubicado sobre el eje X? Sería un intersecto en X. Eso es válido.
De todo modo el lado lo está girando. No se prohíbe que el lado terminal esté sobre los ejes, para nada. Lo que se prohíbe es que este punto que le llaman P se tome el origen. Eso está prohibido, no le sirve. Tiene que ser distinto de cero y esta es la aclaración que estoy mencionando a ustedes. Por eso aquí las condiciones, como X o Y pueden ser cero, aquí podría ser cero el denominador y no existe esta fracción. Por eso le dicen, no, el denominador no puede ser cero, dado que la posibilidad está abierta para que un X sea cero o para que un Y sea cero también. Entonces, aquí también, mire, no puede ser cero la Y, sino no existe este cociente. No me diga que el cociente de 4 entre 0 está definido en los reales. Esto no existe. Pues eso es lo que se está cuidando cuando se está diciendo aquí y es distinto de 0, porque está en el denominador y sí puede ser 0, como lo acabo de mencionar. Lo mismo, al tener usted, por ejemplo, la secante, que es el recíproco de aquello, que es R sobre X, este X no puede ser 0. Lo mismo con la cotangente, como se define como X sobre Y, el Y no puede ser 0. Eso quiere decir de inmediato que el seno y el coseno de un ángulo siempre van a existir. La fracción siempre es válida. ¿Por qué? Porque el denominador es R y por definición de distancia, R es distinto de 0 siempre. Ojo con el análisis que es matemático, porque yo puedo preguntar en teoría todo esto. R ya sé que es distinto de 0. Es la distancia del origen al punto P, con P y O diferentes. Recuerde que O es diferente de P. Son puntos diferentes, entonces la distancia R no puede ser 0 nunca. Por lo tanto, siempre existe el seno, siempre existe el coseno, pero de ahí en adelante no. Una tangente existe solo cuando la primera componente de ese punto no sea 0. Una cotangente existe, voy aquí, solo cuando la segunda componente de ese punto no vaya a ser 0. Es lo que está diciendo en otras palabras. Una cosecante existe solo cuando la segunda componente no sea 0. Para que se dé cuenta usted. Borro esto y hago preguntas adicionales. Quito esto, lo borro para limpiar esto, dejo lo de abajo y hago comentario. Pregunta. Si la segunda componente de un punto, si se trata de un intersecto en X, un punto, si es un intersecto en X, con X distinto de 0, pregunto, ¿qué función? Así es. Si este punto llamado intersectos en X está, no lo he puesto bien, en el lado terminal del ángulo teta, ¿estamos? Pregunta, ¿qué funciones trigonométricas no existen? Cosecante. Las que no existirían son aquellas que tienen en el denominador la Y, porque me está diciendo que Y es 0. Lo busco, no existe cosecante. ¿Qué otra? Cotangente. No existe Cotangente. tangente. Cotangente. Cotangente. Pregunta, si tengo un intersecto en Y, si el lado terminal está sobre el eje Y, digámoslo, y este punto es un punto, por supuesto en el eje Y, con Y distinto de 0, es importante, no pueden ser 0 los dos, ¿qué funciones trigonométricas no existirían? No existirían aquellas que en el denominador lleven la X, porque este es el valor de X y me están diciendo que es 0, dado que este no. Entonces lo busco. Esta siempre debe existir, no hay problema. También esta, mira esta. Si el lado terminal está sobre el eje de la Y, que esta es la forma de un intersecto en Y, no existe la tangente. Como por ejemplo, ¿cuál? No me diga usted que va a existir la tangente de pi medio. Pi medio estaría aquí, mire, porque es 90 grados. El lado terminal estaría sobre el eje Y. Pero si está sobre el eje Y, la primera componente debe ser 0. Por definición de intersecto. No existe la tangente, pero es la única. No. ¿Qué no existiría también? Secante. La secante. Entonces, ¿qué están viendo de lo que estoy haciendo aquí? Tal vez, cuidado, se me enreda. Lo que estoy mostrando es un poquito de análisis de acuerdo a lo que expresan estas fracciones. No os estoy explicando nada más esa teoría, porque esto no se entiende de largo. El lío son las preguntitas que uno puede agregar en forma adicional. Borro el resto menos lo de abajo. O lo voy a dejar así. Ya tengo eso. ¿Qué se puede hacer con esta definición? Entre otras cosas, no tengo que andarme preocupando tanto porque, voy a quitar este índice, que me genere espacio, porque aquí tengo los modelos de ejercicio. Pues, empiezo así. Le dan ejercicio resuelto. Yo no me quedo aquí, son para usted, para que los lea. Yo me vengo a la tanda de ejercicio, hacia abajo.
Una de las tandas posibles es, el signo de las funciones trigonométricas en los cuatro cuadrantes. Este es de suma importancia. Te lo voy a mostrar. Aquí lo explican. Entonces, ¿de dónde se obtiene esto? Me lo voy a llevar de aquí, para que miren ustedes qué bonito es esto. Me lo llevo a una página nueva, lo dejo aquí, y me voy a ir a traer también la definición anterior. Las necesito las dos para explicar, para que vean ustedes qué bonito opera esto. Así, ángulo cualquiera, que era esto. También me lo voy a... Vamos a ver. Vamos a ver. Estoy aquí, ¿verdad? Hay una pérdida, me pasé a la otra página. Es que esto me está estorbando este sentido. Y me llevo esto, ¿no? Para que se den cuenta ustedes. También ya lo expliqué, pero no está de más recordar. Página actual, ¿verdad? Estoy aquí. Así, tengo las dos definiciones. Voy a ponerlo aquí. Ya va. Ok. Supóngase que voy a hablar de lo siguiente. Quiero encontrar el signo de las funciones trigonométricas. Signo, voy a poner aquí, signo. Funciones trigonométricas en los cuatro cuadrantes. Todos saben que es un cuadrante, ¿verdad? Eso es del colegio. Si no, dígame y lo explico la carrerita. En los cuatro cuadrantes. ¿Qué significa eso? Si está en el primer cuadrante, un ángulo, el lado terminal estaría aquí. Puede ser positivo, puede ser negativo. Esto sería un ángulo en el segundo cuadrante, que ya se habló de eso. Es decir, que la posición de un ángulo en los cuadrantes depende de dónde esté el lado terminal. Si el lado terminal está ahí, el ángulo estaría en el cuadrante 3 y así sucesivamente. Esto no aplicaría para los ejes, todavía. Aunque ya sé que si un ángulo tiene el lado terminal en los ejes, se llama ángulo cuadrantal. Ya se explicó en la primera parte. Y si el lado terminal no está en los ejes, se llama acuadrantal o no cuadrantal, también explicado. Supóngase que se trata de un ángulo que está ubicado en el primer cuadrante y supóngase que incluso lo tomo de medida positiva. Entonces yo preguntaría así, ¿qué signo tiende al seno? Signo me interesa, nada más. El coseno, la tangente y las recíprocas por su propio peso, pero las voy a poner aquí. La recíproca esta se le diría que es la cosecante. Esta sería la secante. Para que vean ustedes, porque aquí dice los signos, ¿no? Y la cotangente. Cotangente. También. Entonces, es claro que para poder utilizar esta teoría necesito un punto en el lado terminal. Este es el origen y ese no puede ser. El punto puede ser este, ¿no? Llámele P, según la teoría anterior. Las coordenadas, ¿dónde las miraría? La X la tomaría de aquí. Y la Y la tomaría de allá formando un rectángulo. Esto sería el R que dice la teoría, ¿no? De aquí sale X y de ahí sale Y. Es decir, la X se debe leer de este semieje X, pero sé que aquí los X son positivos. Para acá. El Y se lee de la parte de arriba, semieje X. Entiendo que el Y es positivo. Eso ocurre para puntos en el primer cuadrante. Cuando venga a calcular el seno usted, del signo depende solo de Y. Pero si el ángulo está en el primer cuadrante, note que el Y es positivo. ¿Qué quiere decir eso? Que este seno debe ser positivo. Estoy comparando aquí. El coseno, el signo solo depende de la X. Recuerda que la R es positiva. Pero la X, si el lado terminal está en el primer cuadrante, se leería de este semieje, que es positivo. Por lo tanto, me quedaría un número positivo entre un positivo. Eso quiere decir que el coseno también es positivo. Después voy a repetir ese proceso con todos los cuadrantes. O por lo menos con la idea. La tangente, primer cuadrante, depende del signo de la Y sobre el signo de la X. Pero si está en el primer cuadrante, la Y es positiva, la X es positiva. ¿A qué obliga eso? A tener más entre más. ¿Y eso a qué me lleva? A que también es positivo. ¿Estamos? De aquí viene que las funciones senos, cosenos y tangentes todas son positivas. Pero dice que aquí no, que son todas. ¿Cómo miro eso? La cosecante, solo dele vuelta a esto. ¿No? Y el signo de la cosecante también va a depender de Y. Es decir, si yo tengo una función trigonométrica con cierto signo, ese signo lo hereda la recíproca. Si el seno es positivo, también lo va a hacer la cosecante porque dependerá de la misma variable Y, de esta definición. Entonces digo que no hay problema. Lo mismo aquí, mire. Si yo tengo el signo del seno o el coseno, o de una función trigonométrica cualquiera, aplica para cualquiera. En el caso del coseno, también tengo el de la recíproca. ¿Por qué? Tanto el coseno
como la secante, su signo depende del signo de la X según definición. Entonces digo, bueno, aquí también esta va a ser positiva. ¿Y qué pasa con la tangente? No depende, la cotangente no depende de la misma variable, pues. Si la tangente es positiva, también lo va a ser la cotangente. Pues aquí tendría esta primera lectura. Conclusión, si el ángulo está en el primer cuadrante, todas las funciones trigonométricas serían positivas. Lo quito. Ah, pero eso es cierto también con un lenguaje distinto. Si un ángulo es agudo, recuerden que aquí estaría 0 radianes. Allá estaría pi medios o 90 grados. Si el ángulo tiene su lado terminal en el primer cuadrante, donde usted quiera, ese ángulo, su medida será mayor que 0, voy a ponerlo en grado, pero menor que 90, si lo quiere ver así. O es lo mismo que decir, está entre 0 a pi medios. ¿Y qué cosa era esto? Era la forma como se definía un ángulo agudo. Entonces, un ángulo que tiene lado terminal o un ángulo que está ubicado en el primer cuadrante siempre será agudo, con lenguaje equivalente. Y acabo de probar que todas las funciones trigonométricas son positivas, que es lo que apliqué en el ejercicio anterior. Lo borro. Para comentarios nada más, quito esto. Ahora, quito esto, ya sé qué pasa en el primer cuadrante, lo único que estoy diciendo de dónde viene eso de todas. Miren el cuadrante 2. ¿Qué pasa si yo quiero estudiar lo mismo en el cuadrante 2? Me olvido el resto. Color rojo. Tomo un lado terminal en el cuadrante 2, supóngase que es esto. Ningún problema. El ángulo con la medida que quiera usted con giro positivo o negativo, supóngase que por simplicidad lo tomé de esa manera, no importa. Y aplico la definición. Necesito un punto en el lado terminal que no sea el origen. Bueno, póngalo aquí pues. Este es el punto P. Sabe por definición que sus coordenadas en el plano cartesiano son XY, pero la X se leería de aquí. Y este es el último que hago para preguntar. De aquí se lee la X. Y la Y se leería de allá formando el famoso rectángulo de lo que define el sistema. ¿Estamos? Entonces, claramente, si el punto P pertenece al segundo cuadrante, que es lo mismo que el ángulo, si el punto está ahí, es porque el ángulo está ahí, pues. Segundo cuadrante, la X se lee del semieje X negativo. De aquí para acá son negativos con los acuerdos, pero la Y sigue siendo positiva, se lee de allá. Entonces, toda función trigonométrica que dependa solo de la X será negativa. Solo de la X. Y toda función trigonométrica que dependa solo de la Y, con el signo, lo hereda de ese eje, segundo cuadrante. Entonces empezaría así. Si se trata del seno es Y sobre R. Pues segundo cuadrante, la Y es positiva, el R también. Entonces este debe ser positivo, ¿no? Segundo cuadrante, si voy a calcular el coseno, borremos esto. Para no mancharlo. ¿Qué signo tendrá el coseno en el segundo cuadrante? Dado que se define como X sobre R. Ya sabe que la X, si quiere lo pongo aquí, ya sabe que la X es negativa, ¿no? Pero el R siempre es positivo. ¿Qué me queda? Menos entre más. Ah, digo, fíjate que el seno es negativo, el coseno es negativo. ¿Qué pasa con la tangente? Pongo igualdad. Primero la definición. El Y es positivo. Está aquí. Segundo cuadrante. Pero el X es negativo. Está aquí. Segundo cuadrante. Y esto me queda aplicar la teoría más entre menos. Eso es menos. Pongo que también la tangente es negativa. Inmediatamente, ¿qué signo tiene la cosecante? Positivo. Por lo que dije. La secante, Negativo. negativo. Y la cotangente, Negativo. negativo. Si se va por una sola parte usted, por ejemplo, quiere averiguar dónde son positivas nada más las funciones, donde no diga nada es porque son negativas. Mire lo que dice aquí. Secante, seno y cosecante. Es decir, que este resumen que está aquí, según el nombre, son los lugares donde las funciones trigonométricas son positivas. Lo negativo no se toma en consideración. Si no aparece aquí la tangente, porque es negativo. Aquí son positivas todas, pero en el segundo cuadrante solo hay 2 positivas. Que aquí lo pude ver. En el cuadrante 3 solo hay 2 positivas. En el cuadrante 4 solo hay 2 positivas. Se está poniendo bueno. Entonces, ¿cómo se hace para calcular el signo de las funciones en cuadrante 4? Pues es lo mismito, así ve. Seguro que si el lado terminal borro esto. ¿Qué pasa si yo quiero recordar cómo sale esto de los signos positivos, las funciones trigonométricas en este cuadrante? Hago una raya cualquiera.
Imagínense que este es el lado terminal, lo puedo medir así. Este es el ángulo teta. Necesito un punto en el lado terminal. Por definición, lo que estoy siempre es contacto con la definición, pero la X se leería de aquí. Es claro que se lee el eje de la parte positiva. Y el Y se leería de allá. Es claro que ese Y debe ser negativo. Entonces, en ese cuarto cuadrante, si el ángulo está en el cuarto cuadrante, el seno, ¿qué signo tendría? El signo de la Y sobre R, pero la Y es negativa. Claramente el seno sería negativo. No lo pongo en la lista, porque me salió negativo. ¿Qué signo tendría el coseno? El signo de la X sobre el radio, pero el signo de la X ya sé que es positivo, el radio también. Este es positivo, ¿no? Por eso aparece aquí. ¿Qué otra? Si es positiva esta, también lo será la otra, ¿no? Esta me salió negativa, también va a ser negativa esa. Y aquí tengo dos, que son las que pusieron allá. ¿Qué pasa con la cotangente? Es el signo de la Y sobre el signo de la X. Pero el signo de la Y es negativo, aquí lo estoy diciendo. Partido entre el signo de la X, que es positivo, me da negativo. Al ser negativo, van a ser negativas estas dos y por eso no aparecen en ese cuadro resumen. Entonces, en el fondo terminado, para encontrar el signo de las funciones trigonométricas en los cuatro cuadrantes, basta con aplicar la definición de ángulo cualquiera. Ahí tiene todo. Quito esto, porque el resumen ya viene dado y es el que tengo aquí. No necesito mostrar más. ¿Estamos? Pregunta. Vamos. Si el ángulo teta pertenece al segundo cuadrante, entonces, ¿qué signo tiene? Tiene la cosecante de ese ángulo. Negativo. Positivo. Positivo. ¿Estamos? Pertenece al segundo cuadrante. Este está en la lista. Ah, digo, este es positivo. Signo nada más. Y le pregunto ahora, ahí, ¿qué signo tendría la cotangente? Con estas mismas condiciones. Negativo. Claramente, sí, que si esto lo recuerdo, si no lo saco, si se me olvida, sáquelo de aquí inmediatamente. Solo recuerde que el punto, como está en el lado terminal, en el segundo cuadrante, la X es negativa. Es menor que 0. O le pongo el signo así, ¿ven? Si estudio solo los signos, la X es negativa y la Y es positiva, para que no esté peleando diciéndolo de esa manera. Y la cotangente se define como X sobre Y, pero la X es negativa y la Y es positiva. Lo puedo sacar facilito. Además, no tengo que aprenderme esto. Aprenderme esto sería vergonzoso. No, esto solo es para que mire cómo se saca. Pero en el fondo, con tanta experiencia que se tiene ya, sabiendo que un punto está en el cuadrante número 2, debe saber los signos. Esto se ve en álgebra. Un punto un punto que está ubicado en el cuadrante número 4, ¿qué signo tiene? Sus coordenadas. Seguro que la primera componente es positiva, la segunda es negativa, ¿no? Si está en el cuadrante número 3, un punto, ¿qué signo tienen las coordenadas? Negativas las dos. La X se la de aquí para formar el rectángulo y la de allá. Eso hay que saberlo. Entonces, la idea de este resumen no es que usted vaya a memorizar eso. Al contrario, usted debe saberlo sacar con toda confianza y facilito. Ningún problema. Entonces, a eso es una de las aplicaciones. Nada más que es una aplicación única para saber los signos. Por ejemplo, supóngase que tengo que el coseno de teta de un ángulo. Voy a cambiarlo. No coseno, no. Para no hacer solo trabajar con las primeras. Imagínense que la secante de un ángulo es igual a, pongámosle, 20 tercios. Inventado. Y el ángulo teta está ubicado en el cuadrante número 4. Pregunta, ¿qué signo tendría la cosecante? Positivo. Solo signo. Cosecante. ¿Sí? Pregunta, ¿cuál es el valor del coseno de teta? De coseno. No. ¿Cuál es el valor? De la tangente del ángulo. Para este, pregunto por signo nada más. Y este es valor exacto. Vamos a ver. Entonces, si se trata de cosecante para un ángulo que está ubicado en el cuadrante 4, claramente tengo esta opción. O si no me recuerdo este cuadro y usted no me acuerdo y me quiero acordar. Digo yo, bueno, se trata de un punto que el punto P pertenece al cuadrante 4, porque ese guarda la posición. Con ese debería trabajar. Cuarto cuadrante. Pero en el cuarto cuadrante, la X está aquí, la X se lee de aquí. Ah, digo, ya es positivo.
Y la y se leería de allá. Ah, digo, esa y es negativa. Pero como se trata de la cosecante, se define, esto sí tiene que saberlo, se define como y sobre r. Digo yo, bueno, el radio siempre es positivo, porque es r, es distancia. Y la y, aquí me dicen que es negativo. Ah, digo, perfecto, este es más entre menos, me da menos. Conclusión, la cosecante es negativa. Eso lo sé viendo ese cuadro, porque no me recuerdo ese cuadro, tampoco tengo que aprendérmelo. Se terminó. ¿Estamos? Ahora, ¿y cuánto vale la tangente? Excelente, eso está bonito. Borro esto para no tener tantas manchas. ¿Por qué no usa Pitágoras? No sabe que 1 más tangente cuadrado de un ángulo es igual a secante cuadrado. ¿Por qué no usa Pitágoras? ¿Qué cosa es esto? Ecuación en dos variables. Si conoce la secante, calcula la tangente. Si conoce la tangente, calcula la secante. ¿Qué es lo que conoce? La tangente no la di, ¿verdad? Aquí, ¿ven? La tangente es la que me pide. ¿Qué es lo que conozco? La secante. ¿Qué es lo que me piden? La tangente. Y esta ecuación no las tiene las dos, pues. Entonces empiezo. 1 más. Ni siquiera debo despejar. Aquí nomás sustituyo. La tangente no la conozco. Es la que busco. Pero la secante es conocida. No su cuadrado. Póngalo aquí. El cuadrado sí hace que va afuera por la forma como se escriben las potencias. La secante está representada por 20 tercios. Despeje para esto, pero sería una ecuación cuadrática para la tangente. Cuadrática solo con un término. Se parece a estas ecuaciones de 110, ¿no? Que eran como les escribían, cuadrado igual a c. Esta, ¿no? Se despejaba para la variable cuadrática y después se sacaban raíces, que es lo que aprendió en 110, parcial pasado. Entonces escribo tangente, cuadrado de teta, debería ser de un solo. Este 20 al cuadrado, ¿cuánto es? Este 20 al cuadrado. Media hora para eso. 400. 400. ¿Y cuánto es 3 al cuadrado? 9. 9. 9. ¿Y cuánto da 400 novenos menos 1? $490 era. ¿Sí? ¿Cuánto da? 391 sobre 9. 291 o 300. 300. 300, ¿verdad? Y lo que estoy haciendo es un numerito sencillo. Y quiere decir que para este examen se puede poner cositas bonitas. 391 sobre 9. Ahora voy a calcular la tangente. Para eso elimino el exponente. ¿Cómo? Sacando raíz a la izquierda se pierde el 2. Y sacando raíz a la derecha, pero poniendo el más menos porque es una ecuación. 392. 91. 91, perdón. Gracias. 391 sobre 9. Simplifique. En la raíz creo que no hay nada que simplificar, pero la raíz de 9 sí sé que es 3. Aquí me quedaría 391. Tiene dos posibles respuestas. Y aquí viene lo que les explicaba antes. Ahora, como ya sabe el signo de las funciones trigonométricas, el signo lo debe calcular usted aquí. No puede dejar más o menos ahí. Entonces, ¿cómo hago para saber qué signo tiene la tangente? Recuerde que por hipótesis el ángulo está en el cuadrante número 4. Le pregunto, y en el cuadrante número 4, si veo ese cuadro, ¿qué signo tiene la tangente? Negativo. Negativo. Entonces descarte el más de ahí y pone, esto es igual a menos raíz de 391 sobre 3. Y esto sería el valor de la tangente. ¿Qué usé? Las identidades fundamentales como lo hice antes, con la diferencia que ahora, como estas son ecuaciones cuadráticas, se empieza siempre con el más menos. El signo se descarta por último, sabiendo el cuadrante de la función que anda buscando usted. ¿En qué cuadrante está? Para eso va a necesitar usted la ubicación. Esa ubicación podría venir simplificada o escrita de varias maneras. Esta es una de ellas. Y aquí pude obtener la tangente. Y así puedo obtener las demás funciones trigonométricas. Esta sería una aplicación con identidades fundamentales, pero también usando ángulo cualquiera, que tiene que ver con los signos. Y los signos, mire, se explicó por aparte. ¿Ve usted cómo se ve enlazando eso? ¿Cómo estoy con las clases? Casi termino. Sigo. Pone bueno. Apenas fue eso, pero vea los ejercicios que puede resolver, porque para eso es donde iba. Aquí hay un montón de modelos. Ya pasé por eso. Vienen las tandas de ejercicio. Puedo empezar por partes. Encuentre los valores exactos de las 6 funciones trigonométricas para un ángulo teta.
Si se trata de triángulos rectángulos, los ángulos van a ser agudos todo el tiempo. Ya sé que las funciones trigonométricas todas van a ser positivas, con los signos, por ejemplo. Luego, encuentre los valores exactos. Aquí está lleno de valores exactos. De las funciones trigonométricas del ángulo agudo, aquí me dicen que es agudo. Vamos a ponerlo así. Me están diciendo que es agudo. Entonces, me están dando el seno. Puedo calcular las 6 funciones trigonométricas. Lo que pasa es que todas van a ser positivas por ser agudo. Aquí se encuentra el valor exacto de las funciones trigonométricas. No dice cuáles. Todas. Todo esto que está aquí le va a tocar, puede usar identidades de ustedes fundamentales o puede usar ángulo cualquiera. Le muestro una. Voy a agarrar, déjenme borrar esto. Le voy a mostrar una, por ejemplo. Voy a tomar alguna cualquiera. Voy a tomar esta, al número 21. Ya nos vamos. Ya casi. Voy a tomar el número 21 para que vea usted lo que ocurre. Lo puedo hacer de varias maneras. Incluso este se podría trabajar con triángulo rectángulo porque es agudo. Pero no es necesario. Con ángulo cualquiera es suficiente. Entonces, recuerden que me dan por hipótesis, que no lo traje para acá, que teta es agudo. O teta pertenece al primer cuadrante. Es lo mismo. ¿Estamos? Conozco la secante. Voy a calcular entonces quién es el seno de ese teta. Quién es el coseno de ese ángulo teta. Quién es la tangente. Con las otras que faltan. Y valor exacto. ¿Quién es la cotangente? ¿Quién es la secante? Ya la tengo, ¿no? Esta no la voy a poner. ¿Quién es la cosecante? Son las que están pendientes. La secante, si tengo la secante, tengo el coseno. Que terminó. ¿Quién sería el coseno? 5/6. 5/6. ¿Y el signo? Positivo. Positivo. Listo. Aquí tiene ventaja que es agudo. Ahora, con esto yo puedo usar las identidades fundamentales. No quiero usar eso. Voy a usar ángulo cualquiera. Para ello puedo hacer lo siguiente. La hipótesis es que la secante del ángulo, hipótesis, es igual a 6/5. Por definición de ángulo cualquiera, cuando digo definición es cómo se escribe en base a las letras X, Y y R. Por definición de ángulo cualquiera, ¿qué era igual a la secante? Tiene que ver con X igual que el coseno, ¿no? ¿Alguien se acuerda? ¿O tengo que irlo a buscar? R sobre X. Y está, mire, la secante, ¿no? Entonces digo, era, creo que es aquí donde estoy trabajando, R sobre X. Utilizando esta última igualdad, esa igualdad de fracciones. Estas fracciones son iguales. Y si son iguales, el numerador debe ser el numerador de aquella y el denominador el denominador de la otra. Y aquí concluyo. Lo que ando buscando, y le voy a llamar aquí, ya darles nombre, son los parámetros para ángulo cualquiera, que son X, son Y. Si eso lo tengo, puedo calcular el valor de las 6 funciones trigonométricas. Y no es lo que está dicho aquí, pues. Si yo conozco quién es X, quién es Y y quién es R, todas ellas dependen de alguna manera de esos valores. Mire, todas, las puedo calcular toditas. Eso es lo que ando buscando, los llamados parámetros para esta definición. Venga, entonces le escribo aquí. Si eso es cierto, ya por igualación, R es 6. El R es positivo toda la vida. Si esto es cierto, X vale 5. ¿Con qué signo? Recuerde que el ángulo está en el primer cuadrante. Y si está en el primer cuadrante, recordemos esto, la X se lee de aquí. La Y se lee de allá. Tanto la X como la Y van a ser positivas. No tengo que estar recordando nada más de eso. Entonces, sin miedo, la X es positiva. Pero el valor de Y no viene calculado. ¿Y por qué no uso la fórmula del radio? El radio al cuadrado es igual a X cuadrado más Y cuadrado, si lo quiere ver así. O recuérdese que el radio es la hipotenusa. Entonces, cuando usted calcule X o Y, se llama cateto. Ando tras Y. Entonces, como es cateto, es la raíz cuadrada del cuadrado de la hipotenusa Pitágoras menos el cuadrado del otro cateto. Eso es lo que dice la teoría. Rápidamente yo resuelvo. Raíz cuadrada. ¿Quién era R? 6. Y el cuadrado, 36. ¿Quién es X? 5 y el cuadrado 25. Simplifique eso y tiene Y. ¿Qué escribo? Raíz de 11. ¿Para todos? Sí. Raíz de 11. Sí. 11. ¿Qué signo debe tener esa Y? Es importante esto, ¿no? ¿Qué tal si me dijeran que el teta está en el cuadrante 3? Tanto la X como la Y van a ser negativas. Es importantísimo la ubicación del lado terminal.
Entonces, como está en el primer cuadrante, la y debe ser positiva. Y aquí tengo todos los parámetros que necesito, ¿no? Con eso puedo resolver tranquilamente las 6 funciones trigonométricas. Empiezo. Por definición, el ángulo cualquiera, ya no triángulo rectángulo. Para hacer triángulo rectángulo, tengo que mencionarlo. De aquí en adelante es ángulo cualquiera. Por definición de ángulo cualquiera, ¿cómo se define el seno? Es decir, involucrando estas letras, ¿no? Ajá. Y sobre R. Y sobre R. No lo pongo, solo lo menciono. Entonces sería raíz de 11 sobre 6. Póngalo. Aquí no es obligatorio racionalizar, ya se quedan raíces abajo. Por definición, ¿cómo se define la tangente? ¿Qué fracción? Y sobre X. 10 sobre X. ¿Esto me lleva a cuánto? Raíz de 11 sobre 5. Raíz de 11 sobre 5. sobre 5. Mire qué facilito. No me diga que va a seguir hablando de definición aquí, porque esto solo se le da vuelta, pues. Y no es obligatorio racionalizar a menos que lo obligue. Lo dejo así. Y esta no me diga que va a aplicar definiciones, ya no tiene la primera, pues. Mire. ¿Qué me ahorré? Estar hablando de ecuaciones, estar con eso. Mire que seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta es igual a 1 y empieza con despeje y todo. No, siempre será más fácil si aplica ángulo cualquiera. Su trabajo será encontrar los parámetros de solución para poder sustituir en estas identidades, ¿no? Y fácilmente usted calcula el valor de las 6 funciones trigonométricas. Pues eso tendrá que hacerlo usted aquí, en esto, ¿vale? Digo hacia abajo, hay un montón de ejercicios. Aquí son identidades que vemos después, porque aquí la lista es gigantesca. Mire, aquí tiene otro. Le dan una función trigonométrica y le dicen el signo de otra. Estas dos hipótesis sirven. Como me dan el valor de una función trigonométrica, puedo calcular el valor de las 6 funciones trigonométricas. Lo único que se necesita es calcular de esto quién es X, quién es Y, quién es R, ángulo cualquiera. Pero también necesita el cuadrante. Para el cuadrante, solo quiero mostrarles este, para que lo vayan a hacer con toda confianza. Voy a mostrarles uno. ¿Cómo estoy con ahora? Todavía tengo un minuto. Para no mandarlo solo, porque no, me va a costar verlo después. Me va a costar un lío. Voy a agarrar uno de estos. Es diferente al anterior, es un poquito. Le voy a poner incluso el número. Este mejor. Secante. Un par. Agarramos un ejercicio par. Para que miremos qué ocurre. ¿Qué le piden aquí? El valor de las 6 funciones trigonométricas. No pongo la tesis porque voy a perder mucho tiempo. Entonces, ¿qué tengo como hipótesis? El valor de una función trigonométrica explícito implica el valor y el signo. Sabe que el coseno es un medio, pero también sabe que es positivo. Y tiene el signo de otra función trigonométrica. No el de la secante porque va a ser el mismo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a encontrar son los parámetros de solución, X, Y R. Pero ese no es suficiente, porque necesito también el signo de la X y de la Y. La única que es positiva es R. Entonces, ¿para qué me sirven esas dos hipótesis además? Seguro que el coseno ya dado igual a un medio, lo que me está diciendo es que puedo encontrar dos parámetros. Me regalaron dos parámetros, según la definición anterior. Mínimamente X vale 1. Y mínimamente R vale 2. Excepto los signos, me faltan los signos. El valor de Y, como es cateto, debería ser el radio al cuadrado menos la otra variable al cuadrado. Se escribe así, ¿ve? Eso lo hago en un ratito. Me dicen que R su cuadrado es 4, el otro debe ser 1 y esta cosa que está aquí es raíz de 3. Eso lo escribo de esa manera. Eso es cierto, pero me faltarían los signos. ¿Y qué signo tiene la X y la Y? Para eso necesito la ubicación del lado terminal de ese ángulo teta. Teta aquí, teta allá. ¿Cómo hago eso? Para empezar, el coseno es positivo. Me vengo a un plano cartesiano para encontrar el signo. Venga, recuérdese que vimos lo del signo. Pregunta, ¿dónde el coseno es positivo? ¿En qué cuadrante? Primero y cuarto. Donde la X sea positiva. Los rayos, de quiero horizontal así, ¿ven? Aquí va a ser positivo. Estoy hablando del signo de esta, ¿ven? Aquí, color negro, horizontal. Voy a usar verde ahora. ¿Dónde el seno debe ser negativo? Donde la Y sea negativa. ¿Y dónde es eso? En el cuarto cuadrante. En el cuadrante 4 y, no es el único, Tercero. y tercero. Entonces, como aquí dice que las condiciones están separadas por un y, en matemática el y es sinónimo de intersección. Debe ser verdadero lo que está a la izquierda
y debe ser verdadero lo que está a la derecha para que se responda con verdad. ¿Estamos? Entonces, quiere decir que usted va a buscar de eso que rayó las rayas donde ambas coincidan, donde exista rayado horizontal para el seno, que el coseno que usé, y rayado vertical, que es la secante. Y debe haber una intersección de colores. ¿Dónde estaría ubicado entonces el ángulo? Claramente, usted estaría aquí. Ponga usted con colores y ponga un ángulo representativo para que lo muestre. Lo que acaba de averiguar es que el ángulo teta con esas condiciones pertenece al cuarto cuadrante. Ahora sí, en ese cuarto cuadrante de aquí saldría la Y para un punto en el lado terminal. Y ahí saldría la X. ¿Qué quiere decir? La X debe leerse de ahí y la Y debe leerse de allá. Ahora regreso a mi problema original. ¿Qué signo le pondría a la X entonces? Con estas condiciones. Positivo. Positivo, no lo pongo, ya es positivo. ¿Y qué signo le pondría a la Y? Negativo. Negativo. Entonces aquí pongo el menos. Mira. Ahora sí, con estos valores de solución, ya con sus signos, cuidadito, se le olvidan los signos porque va a perder el ejercicio. Ya puedo hablar. Me dan el coseno. La secante es la primera más fácil de todas. La secante de teta, ¿cuánto valdría? Ya estoy respondiendo, está generando la respuesta ya. Dele vuelta a eso. 2. El seno de teta, que no lo tengo, seno de teta. ¿Estamos? Debería ser, por definición, aquí están las letras. ¿Y qué escribo ahí? Con palabras, ¿qué sería? Negativo raíz de 3. Primero con palabras, definición. Y Y sobre R. Y sobre R, póngalo, ¿no? Que no se le olvide nunca. Y ahora ponga los números. Empiece poniendo primero las letras. Y en la mente, pronúnciala para que no se le olvide. ¿Y ahora qué pongo? Menos Menos 3 raíz. sobre 2. Menos raíz de 3 sobre 2. Inmediatamente tengo la cosecante. Solo doy vuelta. Sobre 2. De 3 esta, ¿no? Solo doy vuelta, ¿verdad? Y no racionalizo, no es obligatorio. A menos que una respuesta de verdadero y falso ya venga racionalizado. Revise que esté completo eso. ¿Qué me falta? Me falta la tangente. La tangente del ángulo, por definición de ángulo cualquiera, ¿qué escribo? Y sobre X. Y sobre X. Y con los valores encontrados, estoy hablando de esto, ¿no? ¿Qué pongo? Menos 3 sobre 1. 3. Menos raíz de 3. Menos raíz de Menos 3 raíz de sobre 3. Y la cotangente ya no necesito la definición porque ya sé que son recíprocas. ¿Qué pongo? ¿Esto? Sí, ¿verdad? Están como dormidos ya. No sigo porque ya están cansados. Entonces, todos estos que están aquí se resuelven de la misma manera. Me dan una función trigonométrica y el signo. Tengo el signo de 2. Necesito el cuadrante donde está el ángulo. Para luego encontrar quién es X, Y, R. Se llaman parámetros de solución. Aquí solo es para que aprendan a encontrar los cuadrantes, ¿no? Le dan el signo de 2 funciones trigonométricas y le piden el cuadrante para que verifique. Y ahí termino. En la próxima clase vamos a hablar de siempre ángulo cualquiera, de más definiciones, pero también vamos a hablar del círculo unitario. Cómo se obtienen funciones trigonométricas del círculo unitario. Y cómo esto me va a permitir incluso ayudarle a la calculadora o hacer trabajo sin usar calculadora. Bien explicado, pero lo voy a explicar por completo en la próxima clase. Nos quedamos ahí. Paro el video. Y no sé si lo